Te voy a contar algo que cambiará para siempre tu manera de entender el cristianismo. Y te advierto desde ya, lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ninguna Biblia oficial, porque durante más de 1700 años la historia del encuentro más importante del cristianismo primitivo ha sido deliberadamente reescrita, censurada, enterrada bajo capas de mentiras. Mentiras que sirvieron a los intereses de poder de una institución que necesitaba controlar la narrativa. El día en que Jesús de Nazaret conoció a María Magdalena no fue lo que te contaron. Ella no era quien te dijeron que era, y la naturaleza de ese encuentro contenía un secreto tan peligroso, tan revolucionario, tan contrario a todo lo que la Iglesia institucional construiría después, que tenía que ser borrado de la memoria colectiva de la humanidad. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los 4 evangelios canónicos apenas dedican unas pocas líneas a este momento? ¿Por qué Marcos lo menciona en una sola frase? ¿Por qué Mateo prácticamente lo omite? ¿Por qué Lucas lo distorsiona deliberadamente? No fue casualidad, fue estrategia, y hoy vas a descubrir exactamente qué estaban ocultando. Llevo más de 40 años investigando los secretos que la historia oficial enterró. He viajado a 3 continentes siguiendo el rastro de manuscritos prohibidos. He dormido en monasterios donde monjes custodian textos. Textos que sus antepasados protegieron durante generaciones. He sostenido en mis manos documentos de 1500 años de antigüedad. Documentos que contradicen completamente la versión oficial, y lo que descubrí sobre el encuentro entre Jesús y María va mucho más allá de lo que cualquier teólogo tradicional se atrevería a admitir, porque ese día, junto a las aguas del mar de Galilea, no se encontraron un maestro y una discípula, se reconocieron 2 almas, almas que habían estado preparándose durante eternidades, preparándose para cumplir una misión sagrada que cambiaría el curso de la historia humana. Prepárate, porque los próximos minutos van a sacudir todo lo que creías saber sobre el origen del cristianismo. El 21 de septiembre del año 591, el Papa Gregorio I subió al púlpito de la Basílica de San Clemente en Roma. Pronunció un sermón que cambiaría para siempre la imagen de María Magdalena. En ese sermón declaró oficialmente una cosa, que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora mencionada en el Evangelio de Lucas eran la misma persona. No había ninguna evidencia de esto, los evangelios nunca lo dicen, ningún texto de los primeros 5 siglos lo sugiere, pero Gregorio lo declaró como verdad oficial, y durante 1400 años esa mentira se convirtió en dogma. ¿Por qué lo hizo? Te voy a dar la respuesta. Pero antes necesitas entender algo que cambió mi vida cuando lo descubrí. En el año 1969, la Iglesia Católica admitió silenciosamente se habían equivocado, que no había base histórica para identificar a María Magdalena con una mujer de vida pecaminosa. Lo retractaron oficialmente. ¿Sabes cuántas personas conocen esto? Casi nadie, porque el daño ya estaba hecho. La imagen ya estaba grabada en la conciencia colectiva de 2000 millones de cristianos. Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Si María Magdalena no era una mujer caída, entonces ¿quién era? ¿Y por qué fue tan importante destruir su verdadera identidad? La respuesta a esa pregunta me llevó a viajar por 3 continentes, durante más de 2 décadas, y lo que encontré es absolutamente explosivo. Recuerdo la tarde del 14 de octubre de 2012, cuando pisé por primera vez las ruinas de Magdala. Había viajado desde Jerusalén porque arqueólogos habían hecho un descubrimiento entre 2009 y 2013. Ese descubrimiento estaba reescribiendo completamente lo que sabíamos sobre María Magdalena. Mi guía era David Ashkenazi, un arqueólogo israelí que había dedicado 8 años de su vida a excavar cada centímetro de la antigua Magdala. Prepárate, me dijo mientras caminábamos hacia el sitio de excavación. Lo que vas a ver contradice todo lo que te enseñaron sobre esta ciudad, y tenía razón. Lo primero que me mostró fue una sinagoga del siglo I, contemporánea exacta de Jesús y María, con mosaicos en el suelo, restos de columnas talladas, bancos de piedra donde se sentaban los fieles hace 2000 años.
pero lo que me dejó sin aliento fue que estaba en el centro de esa sinagoga la piedra de Magdala. David me llevó hasta ella con una reverencia casi religiosa. Esta es la razón por la que todo lo que creíamos sobre Magdala estaba equivocado, me dijo. Me arrodillé frente a la piedra, un bloque de caliza tallado con precisión extraordinaria. En su superficie, grabadas con maestría artística, había imágenes del templo de Jerusalén, menorás de 7 brazos, símbolos sagrados del judaísmo del segundo templo, fechada entre los años 20 y 50 de nuestra era. ¿Entiendes lo que esto significa?, me preguntó David. Significa que Magdala no era un pueblo pobre de pescadores marginados, era una ciudad próspera, sofisticada, con familias acomodadas, familias que podían permitirse contratar artesanos para tallar piedras sagradas, con conexiones directas a Jerusalén y al templo, con una población judía culta que estudiaba las Escrituras, y María Magdalena provenía de ese lugar. David me llevó por todo el sitio, me mostró los mercados, las instalaciones industriales para procesar pescado que se exportaba hasta Roma, los baños rituales que indicaban una población judía observante, educada. Hemos encontrado monedas romanas, cerámicas griegas, ánforas fenicias, me explicó. Magdala era un centro comercial cosmopolita. Aquí confluían culturas de todo el Mediterráneo. ¿Sabes lo que esto significa para nuestra comprensión de María? Significa, ya no era una mujer sin recursos, no era una marginada social, era muy probablemente hija de una familia de comerciantes prósperos, educada y también culta, familiarizada con diferentes corrientes de pensamiento. Y aquí viene la pregunta devastadora: si María era una mujer educada y acomodada de una ciudad próspera, ¿por qué la Iglesia necesitó transformarla en una mujer de mala reputación? Porque representaba algo que la estructura patriarcal de la Iglesia no podía tolerar. Una mujer con autoridad espiritual, autoridad igual o superior a la de los apóstoles masculinos. Y yo tenía la prueba documental de eso. Pero para mostrártela tenía que viajar al lugar más remoto que he visitado en mi vida. En el año 2004 emprendí uno de los viajes más desafiantes de mi carrera. Viajé al desierto de Nitria en Egipto, uno de los lugares más remotos y olvidados del mundo cristiano. Desde el Cairo fueron 6 horas en un vehículo todoterreno, por caminos que apenas existían, el calor era insoportable, la arena penetraba en cada poro de mi piel. ¿Por qué arriesgarme así? Porque me habían dicho que en un monasterio copto perdido en ese desierto había algo, una copia del Evangelio de María del siglo VII, una copia que contenía secciones que no aparecían en ninguna otra traducción. Los monjes coptos que viven allí son herederos de una tradición cristiana, una tradición que se remonta ininterrumpidamente al siglo I. Su biblioteca contiene manuscritos que sobrevivieron a todas las supresiones. El abad del monasterio, padre Quirillos, tenía 84 años cuando lo conocí. Pasamos 3 días en conversaciones antes de que decidiera mostrarme los textos. Muchos vienen buscando estos manuscritos por curiosidad, me dijo, pero tú vienes buscando la verdad. Eso es diferente. En la tarde del 4.º día me llevó a la biblioteca, una sala de piedra fría con ventanas estrechas. En estantes de madera oscura descansaban manuscritos de siglos. Me entregó un manuscrito envuelto en lino. Este libro estuvo escondido durante las supresiones del siglo VIII. Nuestros antepasados lo enterraron bajo el piso de la capilla. Lo recuperamos en el siglo XIX. Con manos temblorosas desenvolví el lino. Era el Evangelio de María, pero contenía secciones adicionales que nunca había visto, y una de esas secciones cambió mi vida. Hablaba sobre las visiones que María tuvo antes de conocer a Jesús. El texto decía: María tuvo visiones durante 3 lunas llenas. 3 lunas llenas antes de que sus caminos se cruzaran en el mundo físico. En esas visiones veía a un hombre cuyo rostro brillaba con luz, luz que no era de este mundo, caminando sobre aguas turbulentas hacia ella, extendiendo su mano. Me detuve, leí otra vez. ¿Entiendes lo que esto significa? El encuentro entre Jesús y María no fue accidental. Fue el cumplimiento de una preparación que había estado sucediendo en dimensiones que trascienden el tiempo lineal. María había sido preparada espiritualmente para ese encuentro, pero había más.
Leí otra sección del manuscrito que me dejó sin aliento. Contenía las palabras exactas que María pronunció cuando Pedro la cuestionó después de la resurrección. Pedro le había dicho: ¿cómo puede ser que el Maestro hablara contigo de misterios, misterios que no compartió con nosotros? ¿Acaso eres tú superior a nosotros? Y María respondió: no es que yo sea superior, es que mi corazón estaba preparado para escuchar lo que vuestros oídos aún no pueden oír. Cuando vuestros corazones estén listos, las mismas enseñanzas os serán reveladas. ¿Ves la diferencia? María no reclamaba superioridad personal, reclamaba preparación espiritual, y esa distinción es crucial para entender por qué su historia tuvo que ser destruida, porque si María podía alcanzar ese nivel de comprensión, entonces cualquier mujer podía, y si cualquier mujer podía, entonces toda la estructura de poder patriarcal que se estaba construyendo se derrumbaría. Pasé 5 horas estudiando ese manuscrito, tomando notas, memorizando pasajes completos. Cuando salí de esa biblioteca al anochecer sabía algo, sabía que tenía en mis manos evidencia documental de una verdad que la Iglesia había intentado suprimir durante siglos. María Magdalena no era una seguidora pasiva, era una maestra espiritual por derecho propio, pero para entender completamente qué sucedió el día en que conoció a Jesús, necesitas comprender el contexto del mundo en el que vivió. Galilea en el siglo I era una región políticamente tensa y espiritualmente efervescente. He caminado cada kilómetro de la costa del mar de Galilea docenas de veces, y cada vez trato de imaginar cómo era cuando Jesús y María caminaban por esos mismos senderos. El mar de Galilea no es realmente un mar, es un lago de agua dulce de 21 kilómetros de largo. Pero para los judíos del siglo I era el centro de su mundo, el centro de su mundo económico y espiritual. Sus aguas estaban llenas de peces, las ciudades prosperaban con comercio, y espiritualmente la región era conocida como el lugar donde los profetas esperaban algo. Esperaban que emergiera el Mesías. Galilea de los gentiles la llamaban porque tenía una población mezclada: judíos griegos, fenicios sirios. Era un crisol cultural donde diferentes ideas competían y se mezclaban. En este contexto operaba Jesús. No era un rabino tradicional, era un maestro itinerante que enseñaba con autoridad propia, que sanaba enfermos, que hablaba en parábolas misteriosas, que reunía seguidores de todos los estratos sociales, y María lo estaba buscando, según las tradiciones preservadas en el manuscrito de Nitria. María había tenido esas visiones durante meses, sueños perturbadores donde veía a un hombre extendiéndole la mano sobre las aguas, y una voz le decía: este es el que has estado esperando. Prepárate, porque cuando lo encuentres tu vida nunca volverá a ser la misma. María no era una buscadora casual, era un alma espiritualmente despierta, un alma que había estado preparándose para encontrar a alguien que pudiera reconocer esa preparación. No era un recipiente vacío esperando ser llenado, era un alma preparada, esperando el reconocimiento de otra alma igualmente preparada. Y finalmente llegó el día en que la visión se hizo realidad. Ahora déjame llevarte a ese día. Los evangelios canónicos apenas lo mencionan, pero cuando estudias los textos no canónicos, cuando comparas fragmentos del Evangelio de Felipe, del Evangelio de María, del Pistis Sophia, emerge una imagen clara, Vera. Probablemente marzo o abril del año 28 o 29 de nuestra era, María había escuchado que un maestro llamado Yeshua de Nazaret estaba enseñando cerca de Cafarnaúm, a unos 5 kilómetros al norte de Magdala. Según el Pistis Sophia, María salió de su casa al amanecer, no le dijo a nadie a dónde iba, y mientras caminaba, dice el texto, su corazón latía con una intensidad que nunca antes había experimentado. Era el reconocimiento del alma de que estaba caminando hacia su destino. Llegó a las afueras de Cafarnaúm cerca del mediodía, y allí, bajo un árbol de sicómoro antiguo, estaba Jesús, rodeado por un grupo pequeño de hombres. Hablaba con gestos amplios, su voz tenía una cualidad magnética. María se detuvo a unos 30 metros de distancia. El Evangelio de Felipe describe este momento.
Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, el tiempo mismo pareció detenerse, los pájaros guardaron silencio, y en ese silencio absoluto algo eterno entró en el mundo del tiempo. ¿Qué sucedió en ese momento? Los discípulos que estaban allí lo notaron. Varios textos registran su confusión. ¿Por qué su maestro había dejado de hablar abruptamente? ¿Por qué miraba a esa mujer con tal intensidad? Jesús se puso de pie lentamente y caminó hacia María. En la cultura judía del siglo I, un rabino no se acercaba a una mujer desconocida en público. Eso violaba normas sociales. Pero Jesús caminó directamente hacia ella y cuando estuvo frente a María, la miró directamente a los ojos. Dijo palabras registradas en el Pistis Sofía. María de Magdala, cuyo corazón está elevado hacia los misterios del reino, elevado más que muchos que me siguen, te he estado esperando, no bienvenida seas, no que buscas, te he estado esperando, como si hubiera sabido que ella vendría, como si hubiera estado anticipando ese encuentro tanto como ella. María comenzó a llorar, no lágrimas de tristeza, lágrimas de reconocimiento profundo, y respondió: Rabí, he caminado hacia ti siguiendo una certeza que mi mente no comprende, pero que mi alma conoce con absoluta claridad. Los discípulos estaban desconcertados. Pedro se acercó a Jesús y le susurró: Maestro, ¿conoces a esta mujer? Y la respuesta de Jesús fue devastadora. La conozco desde antes de que el mundo fuera creado. Según el pensamiento gnóstico, las almas existen antes de encarnar en cuerpos físicos. Y ciertas almas están destinadas a encontrarse en el mundo material, encontrarse para completar misiones sagradas. Jesús y María eran almas complementarias, almas que finalmente se encontraban en forma humana. Comenzaron a hablar y, según todos los textos, hablaron durante horas. El sol comenzó a descender. Los discípulos se impacientaron. Querían continuar hacia la siguiente ciudad, pero Jesús no se movió. Hablaba con María con una atención total, una atención que ninguno de los discípulos había recibido, y María le respondía con preguntas profundas, preguntas sobre la naturaleza del alma, sobre el destino después de la muerte, sobre cómo conectar con lo divino directamente. El Evangelio de Felipe registra las palabras de los discípulos mientras murmuraban: ¿por qué habla con ella más tiempo del que ha hablado con cualquiera de nosotros? ¿Qué tiene esta mujer? Esa pregunta revela todo el conflicto que vendría, porque lo que María tenía era comprensión espiritual, comprensión equivalente a la de Jesús, y eso era intolerable. Al final de esa primera conversación, cuando el sol tocaba el horizonte, Jesús tomó las manos de María, un gesto de intimidad espiritual, un gesto que hizo que varios discípulos intercambiaran miradas de sorpresa, y le dijo palabras que el Pistis Sofía preserva: tú y yo hemos caminado juntos en mundos, mundos que tu mente no recuerda, pero que tu corazón nunca olvidó. Hemos venido aquí para completar lo que comenzamos antes del tiempo, y lo que haremos juntos transformará la comprensión humana de lo divino para siempre. María cerró sus ojos. Las lágrimas corrían por su rostro, y cuando los abrió algo había cambiado. Los textos dicen que su rostro brillaba con una luz que no era de este mundo. Había sido activada, y desde ese día María Magdalena se convirtió en algo que se tendría que destruir. Se convirtió en la compañera, la igual, la que conocía los misterios más profundos. ¿Qué se dijeron Jesús y María en las semanas y meses siguientes? Los evangelios canónicos guardan silencio, pero he estudiado fragmentos en archivos coptos del Cairo, fragmentos que revelan algo explosivo. Jesús estaba enseñando a María el misterio de la cámara nupcial. Este término no tiene nada que ver con matrimonio físico. Es un concepto técnico del cristianismo gnóstico, un concepto que se refiere al estado más elevado de conciencia espiritual, el estado donde los opuestos se reconcilian, masculino y femenino, espíritu y materia, luz y oscuridad. Un fragmento del Evangelio de Felipe dice: el Salvador le reveló el misterio que ninguno de los 12 comprendía aún. Le mostró cómo el alma debe unirse con el espíritu, unirse para entrar en la plenitud del reino. Y María comprendió, porque su alma ya estaba preparada. Jesús no le enseñaba reglas externas, la guiaba hacia una transformación interior.
Una transformación que la mayoría de sus seguidores no podían imaginar. Pero hay algo más impactante. El Pistis Sophia contiene 46 preguntas, preguntas que los discípulos hicieron a Jesús después de la resurrección. ¿Sabes cuántas fueron hechas por María Magdalena? 39 de 46 preguntas, 39 fueron hechas por María. ¿Eso no es coincidencia? Es evidencia que María tenía la capacidad de formular las preguntas correctas, las preguntas que llevaban a revelaciones más profundas. Y esas preguntas eran extraordinariamente sofisticadas. Preguntas sobre los niveles de realidad que el alma atraviesa después de la muerte, sobre los guardianes de cada nivel, sobre las palabras de poder que permiten el paso. No son enseñanzas para principiantes, son conocimiento esotérico, conocimiento que las escuelas de misterios reservaban solo para iniciados avanzados, y Jesús consideraba a María capaz de recibirlas desde el principio. El Evangelio de Felipe tiene otro pasaje que genera debates intensos. La compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente. Aquí el manuscrito está dañado, pero el lugar físico no importa. En la tradición gnóstica, el beso simbolizaba la transmisión de conocimiento espiritual. Era la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. ¿Y Jesús hacía esto con María frecuentemente? Los otros discípulos preguntaron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Y Jesús invirtió la pregunta: ¿por qué no los amo a ustedes como a ella? No es favoritismo arbitrario. Es que María había alcanzado un nivel que permitía recibir conocimiento que los demás aún no podían recibir, y eso enfurecía a Pedro. El Evangelio de María lo registra claramente. Pedro dice: ¿habló realmente el Salvador con una mujer en privado? Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer. Ahí está el conflicto central. Pedro representaba la estructura institucional masculina, María representaba la autoridad espiritual femenina directa, y Pedro ganó. Pero hay una última enseñanza que debo revelarte. Según fragmentos preservados, Jesús le enseñó a María algo. Le enseñó que Dios no es exclusivamente masculino, que la divinidad contiene tanto el principio masculino, el logos, la palabra, la acción, como el principio femenino, la sofía, la sabiduría, la comprensión, y que la realización espiritual más elevada requiere la integración de ambos. Jesús representaba el Cristo masculino, María representaba el Cristo femenino, y juntos, su unión simbólica revelaba la plenitud de Dios, no dominación de lo masculino sobre lo femenino, integración sagrada en igualdad complementaria. Esa era la enseñanza, y esa enseñanza tenía que ser destruida, porque si el modelo de realización espiritual es la igualdad complementaria, todo el sistema de dominación jerárquica que la Iglesia construía perdía su legitimación, y ahora voy a mostrarte exactamente cómo suprimieron esa verdad. En el año 2008 conseguí acceso limitado a ciertos archivos del Vaticano. Requirió años de contactos y negociaciones. No me preguntes cómo, pero durante 3 días pude revisar documentos históricos, documentos sobre los debates del siglo IV, y encontré algo que me dejó helado: actas de concilios donde obispos debaten explícitamente algo. Debaten si permitir que las mujeres enseñen en las iglesias. Los argumentos a favor citaban el ejemplo de María Magdalena, citaban a otras mujeres líderes en las comunidades primitivas. Los argumentos en contra citaban interpretaciones selectivas de Pablo: las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. Se votó y ganaron los que estaban en contra. Se decidió institucionalmente excluir a las mujeres del liderazgo. Pero quedaba el problema de María Magdalena. Su memoria era demasiado fuerte. Su papel como primera testigo de la resurrección estaba en los 4 evangelios. Entonces llevaron a cabo la estrategia más brillante. La difamaron. El año 325, el Concilio de Nicea fue el principio. Unificaron el cristianismo bajo una sola autoridad controlada por el poder imperial. Pero el verdadero golpe vino en el año 367. El obispo Atanasio de Alejandría escribió la Carta Festal 39. En ella estableció por primera vez una lista cerrada, una lista de exactamente 27 libros que serían el Nuevo Testamento canónico,
Todo lo demás fue declarado herético y la orden fue clara. Todos los libros que no están en esta lista deben ser destruidos. Esa orden fue respaldada por el Imperio Romano. ¿Y sabes qué libros estaban en la lista de destrucción? El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Pisti Sofía, el Evangelio de Tomás, especialmente textos que daban autoridad espiritual a las mujeres. Los manuscritos que sobrevivieron lo hicieron por milagro, escondidos en jarra y enterrados en el desierto, copiados en secreto en monasterios remotos, y todos cuentan la misma historia. María Magdalena no era una seguidora pasiva, era una líder espiritual, pero había un problema. María aparecía en los 4 evangelios canónicos como primera testigo de la resurrección. Eso no se podía borrar completamente. Entonces hicieron algo más sutil. La transformaron de apóstol de los apóstoles en mujer de mala vida arrepentida. El Papa Gregorio I en el año 591 lo oficializó. María Magdalena. María de Betania y la mujer pecadora de Lucas son la misma persona. No había evidencia, pero se convirtió en dogma y durante 1400 años funcionó, hasta 1945, cuando un campesino egipcio encontró una jarra en el desierto. Dentro había 13 códices con 52 textos. Textos que monjes del siglo IV habían enterrado para salvarlos, y esos textos comenzaron a contar otra historia. En 1969 la Iglesia Católica admitió que se habían equivocado, retractaron la identificación de María con una mujer pecaminosa, pero muy pocos conocen esa retractación. La censura más efectiva no destruye libros, controla qué historia se cuenta durante siglos, y ha funcionado durante 2000 años. Pero ya no más, porque ahora tenemos los textos, tenemos las excavaciones, tenemos investigadores independientes y la verdad está emergiendo, la verdad de que María era igual a Jesús en comprensión espiritual, la verdad de que su encuentro fue entre 2 aspectos complementarios de la divinidad, y esa verdad va a transformar el cristianismo en las próximas décadas. Hemos llegado al final de este viaje, pero para ti el verdadero viaje apenas comienza, porque ahora sabes algo que cambia todo. El encuentro entre Jesús y María no fue solo un evento histórico, fue la demostración física de una verdad eterna, que lo divino se manifiesta tanto en lo masculino como en lo femenino, que la sabiduría no tiene género, que cada ser humano lleva dentro de sí ambos aspectos de la divinidad, aspectos esperando ser integrados. Durante 17 siglos, las estructuras de poder intentaron borrar esta verdad, destruyeron evangelios, suprimieron comunidades, difamaron a María, reescribieron la historia, pero la verdad siempre encuentra su camino de regreso. Y tú estás aquí porque tu alma está lista para recibirla. Cuando estaba en las ruinas de Magdala en 2012, mirando el mar de Galilea mientras el sol se ponía, algo me golpeó con fuerza. Todo lo que me habían enseñado estaba filtrado a través de agendas de poder masculino. La voz de lo femenino sagrado había sido silenciada sistemáticamente y juré dedicar mi vida a contar la verdad. Este video es parte de ese juramento y tú, al escucharlo hasta el final, te has convertido en parte de esta misión. El encuentro entre Jesús y María te está llamando a tu propio encuentro, no con figuras del pasado, sino con los aspectos masculino y femenino de la divinidad que viven dentro de ti, cuando integres esos aspectos conscientemente, cuando dejes de ver lo masculino y lo femenino como opuestos, cuando los veas como complementos sagrados, entonces experimentarás lo que ellos experimentaron, el reconocimiento, la gnosis. No necesitas perder ninguna institución, no necesitas intermediarios. Lo divino ya está dentro de ti, siempre ha estado, solo estaba esperando que recordaras. Y ahora has recordado. Una vez que la verdad entra en tu corazón, no puedes desconocerla. Y esa verdad transformará tu vida. Transformará tu vida de maneras que aún no puedes imaginar, porque el mundo necesita seres humanos completos, no mitades buscando completarse en algo externo, sino totalidades conscientes de su divinidad interior. Ese es el mensaje que Jesús y María vinieron a entregar, ese es el mensaje que la Iglesia enterró y ese es el mensaje que ahora tú llevas dentro. Nos vemos en el próximo video y recuerda,
La verdad siempre encuentra su camino de regreso, siempre